Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado octavo del área de ciencias naturales que tiene que ver con las propiedades de las sustancias. Cuando hablamos de propiedades de las sustancias estoy hablando de las características que tienen ciertas sustancias y pues cómo funcionan para, por ejemplo, los cambios de estado, la solubilidad y ese tipo de cosas. Bueno, entonces para aclarar un poco más ese tema vamos a ver la siguiente información. Entonces tenemos básicamente esta información de acá con la cual vamos a responder las preguntas de las 7 a la 9, pero en este video nos vamos a enfocar única y exclusivamente a responder la pregunta 7. Bueno, la información nos dice así: la calcosina, sulfuro de cobre 1, es el mineral de sulfuro de cobre más prominente y ha sido extraído durante años siendo el más rentable. Está compuesto de azufre y cobre. A continuación se muestran algunas propiedades. Entonces básicamente tenemos este sulfuro de cobre 1, que ya les voy a dar con la fórmula. Y este sulfuro de cobre 1 básicamente tiene algunas propiedades, tanto las sustancias que lo conforman como el sulfuro de cobre como tal. Bueno, entonces aquí tenemos pues algunas de esas propiedades. Nos dice uno, el estado, ese estado que ustedes ven ahí es el estado natural en el que está la sustancia. ¿Listo? Porque ustedes saben que las sustancias o la mayoría de elementos que nosotros tenemos los hemos encontrado en el planeta o en la naturaleza de alguna forma u otra. Por ejemplo, si ustedes ven el agua, su estado natural es líquida. O vean, por ejemplo, los átomos que conforman el agua. El hidrógeno lo encontramos en estado gaseoso naturalmente, al igual que el oxígeno. ¿Que los podamos cambiar de estado? Sí, claro, por supuesto. Si yo hago un cambio de temperatura, básicamente cambio de estado. Pero igual, de todas maneras, cada sustancia viene en un estado natural. Bueno, entonces el estado natural del azufre, o sea, como lo encontramos en la naturaleza, es sólido. Y para el cobre también, el estado natural en que lo encontramos en la Tierra es sólido. Luego tenemos que el sulfuro de cobre, pues como está compuesto por dos elementos que son sólidos, es de esperarse que sea sólido también. Bueno, además de eso, tenemos otras propiedades como el punto de fusión, que el azufre tiene un punto de fusión de 115 grados centígrados, el cobre de 1085 grados centígrados y el sulfuro de cobre de 1100 grados centígrados. ¿Listo? La solubilidad en el agua me dice que el azufre es insoluble, el cobre también, y lo mismo el sulfuro de cobre. Y era de esperarse, porque si el sulfuro de cobre está compuesto por azufre y cobre y ambos son insolubles en agua, pues es de esperarse que la combinación de ambos, o sea, el sulfuro de cobre, sea insoluble. Bueno, entonces, ¿qué me quiere decir estas propiedades que tengo acá? Bueno, el estado es fácil de entender, ¿no? Ese es el estado natural en el que yo encuentro la sustancia. Quiere decir que si yo voy y excavo, yo voy a encontrar el azufre en forma sólida, lo mismo que el cobre y al igual que el sulfuro de cobre. Pero miremos la parte del punto de fusión. ¿Qué significa ese punto de fusión que yo tengo ahí? Y vamos a ir acá. Bueno, la fórmula del sulfuro de cobre 1 es la siguiente. Entonces este se llama sulfuro de cobre 1. Bueno, de cobre y le colocamos aquí el 1. El 1 lo colocamos en números romanos. ¿Por qué se llama sulfuro de cobre 1? Pues porque el cobre tiene dos estados de oxidación, o sea, hay dos formas que puede tener el cobre, así que esta es la forma 1, para que lo entendamos de una manera más sencilla. Bueno, entonces básicamente lo que quiero que tengan presente es que esta es la fórmula Cu2, esa es la fórmula del sulfuro de cobre. Bueno, entonces el sulfuro de cobre me dice que tiene una temperatura de fusión de 1100, miramos acá, es de 1100. Perfecto. Entonces una temperatura de fusión de 1100 grados centígrados. ¿Qué me indica esto? Que yo tengo que calentar el sulfuro de cobre a 1100 grados centígrados para que pase de sólido a líquido. ¿Listo? Entonces la temperatura de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa de ese estado sólido a líquido. ¿Listo? Esa es la temperatura de
fusión. Entonces, a los 1100 grados centígrados es la temperatura a la cual el sulfuro de cobre va a empezar a cambiar de su estado sólido natural a estado líquido. Bueno, entonces es la temperatura de fusión del sulfuro de cobre. Ahora, el azufre tiene, vamos a colocarlo aquí, azufre, tiene una temperatura de fusión de 115 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Entonces, que a esta temperatura, el sólido de azufre va a pasar de sólido a líquido, o sea, se va a fusionar. ¿Listo? Cuando yo hable de fusionar, siempre piensen en que es cuando una sustancia pasa de sólido a líquido. Bueno, por último, tenemos aquí el cobre. Y el cobre, que su símbolo es Cu, tiene una temperatura de fusión, que creo que es 1084, vamos a revisar acá, 1085, perdón, entonces 1085, temperatura de fusión de 1085, lo que quiere decir que el cobre va a pasar de sólido a líquido cuando alcance la temperatura de 1085 grados centígrados. Si ustedes se dan cuenta, el que es más fácil de fusionar o el que yo tengo que calentar menos para que se fusione es el azufre. ¿Por qué? Porque el azufre tiene la temperatura más bajita de fusión. Quiere decir que cuando yo alcance los 115 ya el azufre se está volviendo líquido, mientras que para que los otros se vuelvan líquidos, por ejemplo el cobre, para que el cobre se vuelva líquido tengo que calentarlo hasta 1085 grados centígrados. Es una temperatura extremadamente alta. Y ni se diga sobre el sulfuro de cobre porque se necesita una temperatura de 1100, aún más caliente. Entonces, para poder solamente pasarlo de sólido a líquido, tengo que calentarlo a 1100. ¿Listo? Mientras que el azufre solamente a 115 grados centígrados. Bueno, esto es más factible de lograr que estas temperaturas de acá. Bueno, ahora sí procedamos a la pregunta. La pregunta me dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué pasaría si se calienta el cobre hasta 1100 grados centígrados? A. Cambiaría su estado a líquido. B. Seguiría siendo sólido. C. Cambiaría su estado gaseoso. O D. Se volvería soluble en agua. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Y es que en la tablita aquí me dice que el cobre es completamente insoluble en agua. Si bien es cierto que la solubilidad aumenta con la temperatura, o sea, la solubilidad básicamente es perdón, ¿qué tanto puedo yo disolver un sólido en un líquido? Básicamente es la solubilidad. Tomen, por ejemplo, el azúcar y el agua. Si yo pongo unas cucharadas de azúcar en agua, ¿qué va a pasar? Yo voy a agitar y no todo el azúcar se va a solubilizar porque el azúcar es parcialmente soluble en el agua. Pero, por ejemplo, si yo aumento la temperatura cuando yo estoy haciendo un chocolate, por ejemplo, pongo la leche y que tiene bastante agua y pongo el azúcar, yo caliento, yo sé que todo el azúcar se va a disolver porque la temperatura hace que el azúcar sea más soluble en el agua. Sin embargo, miren acá, el cobre es completamente insoluble, así que lo más probable es que la solubilidad no varíe con la temperatura. Así que por más de que yo le aumente la solubilidad a esto, el cobre no se va a volver más soluble en el agua. Esto quiere decir que yo ya podría descartar básicamente la respuesta D. ¿Por qué? Porque, como les decía, como el cobre es completamente insoluble en el agua, lo más posible es que al aumentar la temperatura, inclusive a 1100 grados centígrados, la solubilidad no va a cambiar. Bueno, ahora miremos las otras tres. La B, sigamos con la B, me dice seguiría siendo sólido. Miremos la temperatura a la cual el cobre cambia de sólido a líquido. Miren, la temperatura a la cual el cobre cambia de sólido a líquido es a 1085. O sea que básicamente yo voy a empezar a calentar. Yo empiezo a calentar, Llego hasta 1085 grados centígrados. ¿Listo? Aquí en estos 1085 grados centígrados que va a empezar a ocurrir, el cobre
se vuelve líquido. Si yo le sigo aumentando la temperatura aún más, pues voy a hacer que todo el cobre se vuelva líquido. Entonces, en 1085 ya el cobre empezó a volverse líquido. Así que vamos a ver aquí, la B me dice que seguiría siendo sólido. No, porque miren, la temperatura para que el cobre empiece a volverse líquido es 1085. Y aquí, con esta temperatura de 1100, ya superamos esa temperatura de 1085. Por ende, el cobre no puede estar sólido, sino ya se empezó a volver líquido, ya está líquido. Entonces esta no sería. La C me dice cambiaría su estado gaseoso y ya vimos que no. A 1100 está en estado líquido, pero no puede estar en estado gaseoso. Ni siquiera nos dieron el dato de a qué temperatura el cobre se vuelve gaseoso. Ni siquiera sabemos si esa temperatura es lo suficientemente posible para nosotros. Y como no nos la han dado tampoco, pues no podemos asumir las cosas. Así que no está en estado gaseoso. Entonces esta no sería tampoco la respuesta. Y la respuesta es la A, sí, porque miren, cambiaría su estado a líquido, como les venía diciendo. Yo aumento la temperatura, llego a la temperatura de fusión, que es la temperatura a la cual el cobre empieza a pasar de sólido a líquido. Y sigo aumentando, llego hasta 1100. En 1100 ya todo el cobre se ha vuelto líquido, porque ya superé la temperatura de fusión. Así que la respuesta sería la A. Listo, chicos, esta estuvo fácil. Entonces, esa es la respuesta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.